¿Sí? Buenos días a todos. Bien, espero que habéis tenido una buena semana. En el día de hoy vamos a estar haciendo la predicación que tocaba para Semana Santa. No sé si os acordáis, los que estuvierais aquí en Semana Santa, avisé de que tenía una predicación preparada, pero la cambiamos también debido a las fechas, porque creía también más acorde y el Señor lo puso en mi corazón, compartir algo más acorde a lo que eran las fechas que celebramos en Semana Santa. Y hoy sí vamos a estar predicando de lo que el Señor me habló hace ya un mes y me ha ido recordando también a través de la predicación, de irla preparando, y ha estado hablando de mí durante este mes. Y es que terminé hace poquito de leer algunas cartas del Nuevo Testamento y me puse otra vez al principio. Volví a cuando éramos niños y estábamos en la escuela dominical y me encuentro en el libro de Génesis. Así que empecé por capítulo 1 y con la ayuda del Señor vamos ahí desmenuzando todo este libro y también viendo desde la creación cómo el Señor ha ido obrando en la vida de su pueblo. Y había una historia en concreto, la cual vamos a estar leyendo esta mañana, que seguramente conoceremos, me arriesgaría a decir aquí, el 95% de las personas, por no decir el 100%. Hablaremos de la historia de Noé, una historia que seguramente muchos conoceremos, el Arca de Noé. La hemos aprendido en la escuela dominical, la hemos escuchado de nuestros padres, la hemos cantado con la iglesia. Entonces, yo incluso he tenido la oportunidad de, con campañas evangelísticas con la LTV, vestirme de animal y cantar canciones también en relación a esta historia. Algunos quizás también habéis tenido la oportunidad. Pero siempre, a pesar de que es una historia que conocemos perfectamente, seguro que siempre algo el Señor nos tiene que enseñar. Seguro que el Señor hay algo que tiene que hablarnos, que quizás no lo ha hecho en tantos años de haber conocido esta historia, de haberla leído y haberla aprendido y haberla cantado y haberla visto durante tanto tiempo, ¿no? Y para quien esté tomando apuntes, ya sabéis que siempre digo el título de mis predicaciones, lo he titulado De obediente a obediente. De obediente a obediente. Y a pesar de que parezca una redundancia, nos vamos a dar cuenta a lo largo de la predicación que no es tan redundante el de obediente a obediente. Porque qué difícil es a veces ser obediente al Señor, qué difícil es a veces incluso ser obediente a la misma ley, cómo nos cuesta, ¿no? A veces obedecer, dice en la palabra, en Lucas capítulo 16, versículo 10, que el que es fiel en lo muy poco también lo es en lo mucho. Y si lo lleváramos un poco en el terreno de la obediencia, podríamos decir algo, que quien es obediente en lo poco también será capaz de serlo en lo mucho. Y lo vamos a estar viendo en esta historia de Noé. Así que si vais abriendo vuestras Biblias, vamos a leer capítulo 6 de Génesis, versículos del 9 al 22. Génesis capítulo 6, versículos del 9 hasta el 22. Ahora, antes de leer estos versículos, como siempre, vamos a ponernos un poco en la historia, vamos a contextualizar en qué momento de la historia de la humanidad nos encontramos. Y nos encontramos en las generaciones posteriores a Adán y Eva. Dios ha creado el mundo en Génesis capítulo 1 y 2. Hemos visto la creación de Dios, hemos visto la creación de Adán, y de la costilla de Adán sale Eva. Estas dos personas pecan comiendo del fruto prohibido y empiezan a procrear, porque el Señor también los llama a multiplicarse. Entonces empiezan a multiplicarse, empiezan a salir muchos hijos, hijos de hijos, hijos de hijos de hijos, y entre todos ellos se acaba encontrando Noé. Ahora, como la sociedad está perdida y han dado la puerta abierta al pecado a raíz de haber comido de esa fruta prohibida, de repente nos encontramos que la sociedad está en pecado y la sociedad está yendo en contra de Dios, hasta tal extremo que si leemos capítulo 6, versículos 6 dice, capítulo 6, versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Vemos a un Dios sentimental, a un Dios el cual siente dolor en su corazón a raíz del pecado del hombre. Entonces, a raíz de ese pecado, Dios decide exterminar al mundo, decide volver a crear el mundo de cero, pero con un pequeño detalle, y es que en esta ocasión va a salvar la vida de Noé y su familia. Noé es un hombre justo, lo vamos a ver más adelante, y vemos que Noé tuvo que afrontar uno
de los mayores, por no decir seguramente el mayor reto de su vida. Y es tener que hacer algo lo cual parecía increíble de la forma más literal que lo podamos imaginar. ¿Y por qué parecía increíble? Parecía increíble porque lo vamos a ver también más adelante, pero Dios le anunció a Noé que iba a llover. Ahora, ¿qué tiene esto de increíble? Porque estamos acostumbrados a que llueva y llueve cada vez que vemos nubes. Pero la realidad es que cuando leemos el libro de Génesis nos vamos a dar cuenta que hasta Noé, hasta la época en que cayó el diluvio, no había caído ni una gota del cielo. Así que imagínate Noé teniéndole que explicar a los hombres y teniendo que construir un arca por algo que no se podía ni tan siquiera imaginar. Así que a raíz de esta historia y a raíz de ver cómo Noé tuvo que afrontar esto, vamos a ver los 4 retos que tuvo que afrontar Noé para ser obediente al Señor. Los 4 retos que tuvo que pasar Noé. Ahora sí, vamos a leer la historia y vamos a irla desmenuzando. Capítulo 6 de Génesis, versículo 9 hacia adelante, dice así: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás: de 300 codos de la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de los reptiles de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios, te pido que en esta mañana tú bendigas tu palabra, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas de la misma manera que tú lo has ido haciendo, Señor, a través de estos días. Señor, te pido que a pesar de que es una historia que seguramente conocemos perfectamente desde la niñez, que no perdamos la oportunidad, Señor, de tener oídos atentos a lo que tú nos tienes que hablar, Señor, a quizás redescubrir algo que no habíamos visto hasta ahora, Señor, y que podamos salir de este lugar también animados, Señor, exhortados y por encima de todo también desafiados, Señor, de tu palabra. Que podamos también sacar de tu palabra una enseñanza viva, Señor, que podamos salir también aplicando algo en nuestras vidas, Padre. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Los 4 retos que tuvo que pasar Noé para ser obediente a Dios. Y para los que toméis apuntos, el primer reto por el que tuvo que pasar Noé era el reto del mensaje. El reto del mensaje. Ahora, pregunta del millón: ¿qué sabemos de Noé? ¿Qué información hemos sacado de este texto cuando leemos la historia de Noé? Muy brevemente, si leemos los primeros versículos, concretamente el primer versículo, nos habla de que Noé era varón justo. Varón justo, era un hombre perfecto, era un hombre que seguía lo que el Señor quería para su vida. Noé, cuando se levantaba por la mañana, él no pensaba qué café se iba a tomar. Noé, cuando se levantaba por la mañana, pensaba qué es lo que el Señor quería para su vida. Noé, cuando se levantaba por su mañana, intentaba ver en la palabra de Dios, intentaba ver en lo que tenían también en referencia a lo que tenían de escrituras de Dios en aquella época, qué es lo que el Señor tenía que hablarle en su vida. Era una persona que andaba conforme a la voluntad de Dios. Era un varón justo, nos dice su palabra. Caminaba junto con Dios, sus decisiones no eran personales, sus decisiones iban acorde a lo que Dios también les había dicho hasta ese capítulo 6 en Génesis. Luego también la información que tenemos de Noé es que él era padre de 3 hijos. Nos dice que sus hijos eran Sem, Cam y Jafet. De Cam sale la nación
o región de Canaán, que lo vamos a conocer también porque fue conquistada. No vamos a entrar en muchos detalles en cuanto a esto, pero vemos que tenía esos 3 hijos, era padre de familia, y hasta aquí podemos leer de lo que sabemos de Noé. Ahora, la primera pregunta que nos podríamos hacer frente a este texto es ¿por qué Dios llama a Noé a ser obediente? ¿Por qué Dios llama a Noé a una tarea tan concreta y tan específica para su vida, de salvar no solo su vida, sino salvar a todos los animales y salvar la vida de su familia? Ahora, a raíz de estos pocos versículos que hemos leído hasta este momento, podemos concluir que la razón o alguna de las razones por la que Dios llama a Noé es porque Noé era un varón justo. Cuando Dios habla en nuestras vidas, cuando Dios nos llama a cambiar ciertos aspectos de nuestras vidas, no es porque seamos personas perfectas ni mucho menos, sino porque somos personas que deseamos caminar junto a Dios. Quizás no sé si llegaríamos al extremo de cómo Noé fue una persona ejemplar para nosotros, pero sí que requiere de nosotros ser personas cerca de Dios, cerca de su palabra, para poder ser obedientes a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Yo no puedo ser obediente a Dios, yo no puedo ser obediente a lo que el Señor me está llamando si tan siquiera le estoy dando espacio al Señor para que hable a mi vida. Es más, si hace tiempo que yo no estoy siendo obediente a Dios, si hace tiempo que yo no puedo responder a uno de los llamados de Dios, si hace tiempo que yo no puedo decir el Señor me ha llamado a cambiar este aspecto concreto de mi vida, es que quizás hace tiempo que yo no estoy cerca de Dios y Dios no está hablando a mi vida. Pero ahí estaba Noé, ahí se encontraba Noé, recibiendo el mayor desafío de su vida. Tenía que construir una arca. Y si alguno se acuerda de lo que aprendíamos en la escuela dominical cuando éramos pequeños, quizás os acordaréis que alguna de las cosas que se nos contaba es que de Noé se burlaron por anunciar que iba a caer un diluvio. Que a Noé lo ignoraron por predicar que iba a caer un diluvio, que iba a exterminar la humanidad. Ahora, la pregunta es, ¿y dónde lo dice esto en el texto? Acabamos de leer Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 22, y aquí en ningún lugar se nos dice que Noé anunciara esto. Es más, Noé quizás se puso en el garaje de su casa a construir el arca y nadie se dio cuenta. Podríamos concluir esto, pero hacerlo sería un error, porque entonces habríamos leído solo la historia de Noé en base a estos versículos y no hubiéramos leído más adelante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, información importante, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Repito, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregunta, ¿qué es un pregonero? Nos vamos a la RAE. ¿Qué dice la RAE? Que publica o divulga algo que es ignorado, misterio resuelto. Sí, Noé fue un pregonero de justicia. Noé tuvo entre algunos de sus retos no solo construir un arca, no solo confiar en Dios, no solo tener que juntar animales macho y hembra en el arca, no solo tener que hacer todo esto, sino que además nos dice Pedro que él fue un pregonero de justicia, él fue una persona que divulgaba la verdad siendo ignorado. Ahí se encontraba Noé, en el reto del mensaje, de tener que divulgar el mensaje, el cual tenía que decirle a su compañero que el mundo se iba a exterminar, que su vida estaba cerca de su fin. Mundo necio que no quiere escuchar el mensaje de salvación de Cristo. Que predicamos el mensaje de la verdad, que predicamos el mensaje de la esperanza, que predicamos el mensaje del amor, que predicamos el mensaje que trae paz en nuestros corazones, pero a cambio prefieren rechazar lo que Dios dice. Propongámonos un momento en la piel de Noé y pensamos en lo que decía hace un segundo, y es que pensamos quizás en la historia de Noé como algo lejano, como alguien que cogía un micro y predicaba sobre la exterminación del mundo a todo el que le escuchara. Pero yo quiero pensar que Noé también tenía que predicar de la exterminación del mundo y del fin del mundo a su vecino, a su tío, a su abuelo, a su primo, a su mejor amigo de la infancia. Y ahí se encontraba Noé teniendo que decirle delante de sus ojos que el Señor iba a terminar con sus vidas porque habían pecado y porque no se arrepentían de su pecado.
Qué duro es cuando tenemos que ser obedientes a Dios, incluso cuando obedecer nos duele y nos cuesta. Qué duro cuando tenemos que ser obedientes, cuando las noticias que tenemos que dar, cuando la verdad que tenemos que exponer, sabemos que no va a gustar. Quizás Noé prefería dar un mensaje mejor a sus vecinos. Quizás Noé hubiera preferido decir que había ganado la lotería y la tenía que compartir con los vecinos y iban a comer todo el día juntos y a celebrarlo. Pero por desgracia ese no fue el desafío que Dios tenía para la vida de Noé. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en la misma situación que Noé, donde obedecer a Dios va a implicar hacer algo que es desagradable, algo que no nos va a agradar, como dice su palabra, que no nos va a sentir cómodos, que no nos va a gustar tenerle que decir a nuestros amigos la verdad. Qué duro cuando tienes que afrontar la muerte de un ser querido que no ha conocido a Cristo y tener que reconocer que ya no hay esperanza en esa vida. Qué duro tener que decir esa verdad. Ahora, el reto del mensaje de Noé no solo pasaba por la dificultad de tener que hablar de un mensaje del fin del mundo, sino, como decía hace un segundo, también por la dificultad de comprender algo que no había sucedido hasta el momento. Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6 dice así: porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. A la luz de Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6, como decía hace un segundo, no llovió nunca en la tierra. Es más, dice concretamente este texto que la forma que tenía de cultivarse la tierra es que se habían unos vapores, podríamos decir que quizás la tierra estaba húmeda y eso provocaba que los alimentos de la tierra pudieran crecer y la humanidad se pudiera alimentar. Entonces, que Noé tuviera que hablar de un mensaje donde iba a caer gotas del cielo era algo inimaginable. Es como si ahora te explicara que de repente van a florecer del suelo rinocerontes. La verdad que si yo tuviera que divulgar esto, seguramente y con mucha razón me tratarían de loco. Así es como se encontraba Noé, anunciando un mensaje que era literalmente increíble. Seguramente tratando a Noé como loco. Pero la obediencia a Dios muchas veces nos va a tener que enseñar que ser obediente a Dios requiere confiar en Dios independientemente de si entiendo o no entiendo la situación de cómo va a suceder. Obedecer a Dios implica confiar en Dios incluso cuando yo no entiendo cómo eso va a suceder. El Señor me ha prometido que me va a traer paz. ¿Cómo me va a traer paz? No lo sé, pero confío en el Señor. El Señor me ha dicho que va a llover del cielo. ¿Cómo va a suceder esto si no hay nada en el cielo? No lo sé, pero confío en el Señor. Romanos capítulo 11, versículo 33. Cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, no conocemos los caminos de Dios. Podemos imaginarnos y tener una idea de cómo va a ser la vida eterna, podemos imaginarnos y tener una idea de cómo va a ser el arrebato, tenemos una idea, tenemos una imaginación de cómo van a ser los fines de los tiempos, pero nadie aquí tiene con certeza una imaginación perfecta de cómo va a suceder esto, pero confiamos en Dios. Confiamos en que vamos a resucitar entre los muertos, pero no lo podemos llegar a imaginar. Confiamos en que vamos a estar en los cielos eternamente con Dios, pero nadie aquí se lo puede imaginar. Pero confiamos en Dios a pesar de que no lo comprendemos al 100%. El reto del mensaje. El segundo reto que tuvo que afrontar Noé frente al desafío que el Señor le lanzó fue el reto de la forma, el reto de la forma. Dice capítulo 14 al 16 que Noé tuvo que construir esa arca y si leemos estos 3 versículos, lo tuvo que hacer de una forma muy concreta. Noé no recibió el anuncio de Dios de construye en arca y búscate la vida, sino que Noé recibió el anuncio de Dios de construye en arca y concretamente va a ser, como nos dice este texto, de 300 codos de longitud, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Más nos dice el texto que tenía que poner una ventana, un codo de altura y tenía que también poner animales macho y hembra de cada especie. Entonces vemos que Dios lanza un mensaje muy concreto. ¿No? Esto lo podríamos comparar incluso en el libro de Números, cuando leemos
cuando Dios concretamente les dice cómo tenían que celebrar las fiestas, cómo tenía que ser el templo, etcétera, etcétera. Vemos a un Dios muy minucioso en cada detalle de cómo tenían que ser las cosas de Dios. Ahora, pregunta del millón, ¿por qué el Señor no deja espacio a que Noé haga un poquito de cómo quería él el arca? Y es para que Noé no confundiera que cuando el Señor te llama a hacer algo, toda la gloria es para el Señor. Que si el Señor te llama a salvar a alguien y esa persona es salva, gloria a Dios por eso, no porque tus palabras sean más bonitas, esa persona sea salva. No porque tu voz sea más grave, hará que esa persona te escuche, no. Si una persona conoce a Cristo y es salva, gloria única y exclusivamente a Dios. Que Noé construyera ese arca y pudiera salvarse de ese diluvio no fue porque el arca fuera perfectamente una obra de ingeniería hecha por Noé, ni mucho menos. Era porque Dios había decidido cada milímetro de esa arca. Ser obediente a Dios es hacer las cosas a su manera y no a nuestra manera. Eso es lo que tuvo que aprender Noé. Aprender que si queremos obedecer a Dios de la forma correcta, tiene que ser a su manera y no a nuestra manera. Y ahora lo que podríamos pensar es, bueno, esto Uriol yo también lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Es cierto, lo intentamos. El Señor nos dice cómo tenemos que manejarnos en la vida y así lo intentamos a pesar de que nos equivocamos. Y bien es cierto que lo tenemos que hacer así. Pero ser obedientes a Dios a su manera y no a nuestra manera también implica filtrar cómo funciona nuestra línea de pensamiento. ¿Me explico? Hoy en el mismo mundo en el que vivimos, si miramos un poco la televisión, si miramos un poco lo que nos rodea, el mensaje que más vamos a encontrar o que más vamos a escuchar, y creo que estaremos de acuerdo todos, es el mensaje de cree en ti mismo. Este es el mensaje que más vas a escuchar hoy en 2022. Cree en ti mismo, sé feliz, si alguien te estorba en la vida, apártalo de tu vida, busca tu felicidad, entretiénete, busca todo lo que te vaya bien a ti. Este es el objetivo final de la vida de cualquier ser humano en 2022. Sé feliz y cree en ti mismo. Cree en ti mismo en la misma persona que cuando se pone un objetivo de año nuevo lo deja de cumplir en el mes de febrero. En ese tenemos que creer. Tenemos que creer en aquel que se equivoca, que por la mañana le dice al Señor, hoy va a ser un gran día, y por la noche le tiene que pedir perdón porque se ha equivocado 1.000.000 de veces. En ese tenemos que confiar nosotros y creer nosotros. Ese es el mensaje del mundo y es el mensaje que desgraciadamente muchas veces nos llegamos a creer nosotros. Y que como cristianos no lo filtramos, lo miramos, nos lo creemos e inconscientemente llegamos a vivir de esa manera. Vamos a la iglesia por nuestras vidas son de creer en nosotros mismos, de buscar nuestra propia felicidad, de buscar ser obedientes a nuestra manera, de manejar la vida a nuestra manera. Pero la pregunta que yo te haría es, ¿desde cuándo un ciego le dice a otro ciego lo que no puede ver? ¿Desde cuándo alguien a quien yo sigo o admiro, que me dice cómo tengo que ser feliz creyendo en mí mismo, me lo puedo creer cuando él es un infeliz y lucha con su propia vida? Por desgracia, yo me encuentro continuamente influencers, que así se le llaman hoy en día, dando ejemplo a jóvenes mientras ellos luchan por sus propias vidas. Se encuentran luchando por sus propias vidas y siendo de ejemplo para jóvenes. Es absurdo. Confiar en nosotros mismos en vez de confiar en Dios. El que todo lo que ha prometido en su palabra lo ha cumplido a día de hoy. Aquel que todo lo que tú puedas leer en su palabra, que sea profecía, Dios ya lo ha cumplido. ¿Qué mejor que confiar en Dios? El gozo de la felicidad, al fin y al cabo, no se encuentra en intentar ser feliz uno mismo. No se encuentra en intentar llenar el vacío de la forma que nosotros podamos hacerlo mejormente posible. El mayor gozo es el de poder ir a dormir sabiendo que has sido obediente a Dios en el día de hoy. Ese es el mayor gozo que te puedes llevar tú a tu cama. Irte a dormir y decir, Señor, hoy yo he sido obediente a ti. Lo habré hecho mejor, lo habré hecho peor, me habré equivocado, no me habré equivocado. Pero tú me has hablado y he sido obediente a lo que tú me has pedido que trabajara en mi vida. Imaginaros por un momento que el mensaje de cree en ti mismo se lo hubiera aplicado Jesús en su propia vida.
Imaginaros a Jesús en 2022 viendo la tele y creyendo en sí mismo y siendo feliz él mismo y llegando a esa cruz, imaginándose todo ese sufrimiento y diciendo, no, ¿sabes qué? Yo voy a creer en mí mismo, voy a buscar mi felicidad y aquel que me estorba me voy a apartar de él y no voy a morir en la cruz por él. Imaginemos que Dios, que Cristo hubiera aplicado ese mismo método en su propia vida. Hermanos, hoy no tendríamos plan de salvación. Cuando hablamos de Cristo, el mayor ejemplo de nuestras vidas, hablamos de aquel que a pesar de que no debía hacer lo que hizo, lo hizo por amor. Y que a pesar de que muchas veces para nosotros ser obediente va a implicar tener que dejar orgullos, tener que dejar aquello que nos cuesta, tener que ser obedientes con aquello que estamos luchando, tendremos que serlo a pesar de que nos duela, a pesar de que temporalmente no nos haga feliz. Seamos más listos que lo que el mundo nos dice y obedezcamos la palabra de Dios y no lo que nos dicen. Dios no dejó lugar a Noé a improvisar el arca para entender que obedecer a nuestra manera siempre va a ser un error. Noé tenía que entender que obedecer a la manera de Dios siempre era el mejor plan, porque el plan de Dios siempre va a ser la mejor forma de hacer las cosas. Tercer reto por el que tuvo que pasar Noé. El reto de la confianza. El reto de la confianza. Dice versículos 17 y 18. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida debajo del cielo. De todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. El reto de la confianza. Y es que hasta este punto Noé había recibido el mensaje de que el mundo iba a ser destruido. Y si Noé creía esto, él podía humanamente pensar que si la arca fallaba, él iba a morir también. Él y su familia iban a morir en ese diluvio. Pero Dios en este versículo 18 le está diciendo, mas estableceré mi pacto contigo y salvaré tu vida y no estarás perdido. Dios es digno de confiar. Dios es digno de poner nuestra confianza. Porque Dios al fin y al cabo se encuentra fuera de la línea temporal. Dios, a diferencia de nosotros, a diferencia de nuestros hermanos, a diferencia del que se encuentra a nuestro lado, Dios se encuentra fuera de la línea temporal. Dios está antes, ahora y después. Dios no se mueve y no se rige por el tiempo. Dios no se rige por la climatología. Dios no se rige por cómo te sientes. Dios no se rige por tu contexto, por tu cultura, por tu lengua. Dios no se rige por tus situaciones, ni se rige por lo que va a llegar mañana, ni por lo que llegó ayer. Dios está completamente fuera de la línea temporal y es digno de confianza. Es digno de que yo pueda confiar en aquel que no se mueve por circunstancias humanas. Dios es digno de confianza. Y la pregunta que nos podríamos hacer esta mañana es, ¿y cómo Noé fue capaz de confiar tanto en Dios? ¿Cómo yo puedo confiar tanto en Dios como lo hizo Noé? Porque claro, leemos la historia de Noé y decimos, ya, pero es que Noé era un crack. Noé confiaba en Dios porque era el mejor de todos. Pregunta el millón, ¿cómo lo hizo Noé para confiar en Dios? Título de la predicación, de obediente a obediente. Versículo 9 que hemos leído. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Cómo fue Noé capaz de confiar en Dios frente al diluvio? Respuesta muy sencilla. Porque Noé aprendió a confiar en Dios en lo pequeño. Porque Noé fue de obediente a obediente. Porque Noé aprendió a confiar en Dios en lo pequeño, en su día a día, en el caminar, en ser justo, en despertarse y obedecer a Dios. Y fue esa obediencia en lo pequeño que en el momento que vino la obediencia grande, Dios ya preparó y capacitó a Noé. Si queremos ser capaces de ser obedientes a Dios en los grandes desafíos y retos que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que aprender a ser obedientes a Dios en los pequeños aspectos de nuestra vida. No podremos esperar cambiar grandes cosas en nuestra vida si tan siquiera somos capaces de cambiar las pequeñitas, porque no estamos siendo obedientes a Dios en lo más pequeño de nuestra vida. Hermanos, si nuestra vida no está cerca de Dios en palabra y oración, entonces estamos viviendo vidas que confían en uno mismo.
Yo no puedo esperar confiar y obedecer a Dios en lo grande si no lo hago en lo pequeño. Permíteme que te lo traiga a otro terreno. Yo no puedo proclamar mi amor y confianza en Dios si no amo su palabra. Yo no puedo proclamar mi amor a Dios si no amo su iglesia. Yo no puedo proclamar amar a Dios si no amo al que está a mi lado. Noé no podía hacer grandes cosas si no hacía las pequeñas. Yo no puedo proclamar continuamente mi vida, mi amor por Dios cuando en lo pequeño no lo estoy haciendo, cuando no amo a mi hermano, cuando no amo mi iglesia, cuando no amo su palabra. Empecemos con lo esencial que Cristo nos ha enseñado a través de su vida. Y seguro que el Señor luego nos tendrá que enseñar muchísimas cosas mayores. Pero esto no fue el único reto de confianza que tuvo que pasar Noé. Mire que dice Mateo capítulo 24, versículos 37 y 39 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se les llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este es Jesús hablando y comparando el diluvio de Noé, el diluvio que pasó en el mundo en la época de Noé, comparado con la segunda venida. Conclusión: Noé estaba viviendo lo más semejante a lo que la segunda venida podía ser. El reto de la confianza que tuvo que pasar Noé era confiar en que su salvación pasaba por Cristo, pasaba por Dios, perdón. Pero el reto que nosotros pasamos de la confianza hoy en día es el mismo reto que pasó Noé. El reto de que cuando Cristo venga en su segunda venida, nosotros vamos a ser salvos y confiamos en la salvación que Dios ha entregado. Nosotros tenemos confianza en su venida, aunque no lo hayamos visto aún. Porque confiar en Dios implica vivir por lo que creemos. Yo no puedo confiar en Dios y no vivir en lo que creo. No puedo proclamar que confío en Dios, pero mi vida así no lo demuestra y yo no vivo para esto. Confiar en Dios y en su salvación implica vivir para ello. Porque quizás Noé no conocía lo que era llover, pero confiaba en que Dios había prometido salvación para su vida. Y nosotros confiamos en este mismo mensaje y lo celebramos con la Santa Cena cada domingo. Confiamos en que el Señor nos va a salvar el día que Él vuelva a buscarnos. Y terminamos con el último reto, el reto de la obediencia. Dice versículo 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El reto de la obediencia. Ahora, no sé si me has seguido en esta historia, pero si algo podemos estar de acuerdo es que el reto que tenía Noé por delante no era ni mucho menos fácil. Si a ti hoy te llama Dios diciéndote construye un arca de 3 pisos para poner macho y hembra, 2 de cada uno, y habla a todo hombre de que el mundo se va a terminar porque va a caer en diluvio, ¿lo harías sí o no? Deja todo lo que estás haciendo y enfócate en esto. Al fin y al cabo Noé tuvo que dejar todas sus fuerzas en esto. No podía construir un arca y hablar del mensaje de Cristo conectado con su pádel y con su fútbol y con sus entretenimientos. Eso requería una dedicación completa. Pero a la luz de su palabra, quizás lo que más me impactó a mí cuando leía este texto es que Noé no dudó. Noé no titubeó en su respuesta. Versículo 22, y lo hizo así Noé. Punto y final. Obediente a Dios. Porque Noé al fin y al cabo no se enfocó en sus esfuerzos, no se enfocó en todo lo que tenía que hacer, se enfocó única y llanamente en lo que Dios le llamó. Aprendamos, hermanos, a priorizar los planes de Dios. Aprendamos a poner por delante lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Aprendamos a priorizar lo que el Señor nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A amar a nuestros hermanos. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A hacer iglesia, institución de Cristo. Aprendamos a priorizar esto y no nuestro propio placer y nuestra propia felicidad, como así nos enseña el mundo. Pero termino quizás con una última reflexión. Dice Hechos capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios
acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fue condenado al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Noé está en el libro de Hechos capítulo 11. ¿Y sabéis qué hay en el libro de Hechos capítulo 11? El salón de la fama de los cristianos. Ahí están los héroes de la fe. Es más, si leéis ese capítulo, seguramente el título que os encontraréis va a ser Héroes de la Fe. Y ese es el capítulo donde se destina a hablar de los hombres donde su fe ha sido ejemplar, donde nosotros tenemos que ver a esos hombres y decir, yo quiero tener esa fe. Y entre esos hombres nos encontramos algunos como Noé, nos encontramos, por ejemplo, a David, nos encontramos, por ejemplo, a Abraham, y nos encontramos a muchos otros hombres llamados héroes de la fe. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Digo esto porque a la luz de su palabra, si hablamos de Noé, diremos, bueno, Uriol, pero claro, tú me estás hablando de Noé, que no era perfecto, y me lo comparas incluso con Abraham, que era casi perfecto, y me lo comparas con David, que dice que el corazón era como el de Dios, y yo soy un simple humano que no puedo llegar al nivel de Noé. Y sería una conclusión completamente lícita de pensar. Ahora, pregunta del millón, ¿era Noé perfecto? ¿Era David perfecto? ¿Era Abraham perfecto? Repasemos un poco sus historias. Abraham, varón perfecto, el cual se acostó con con la sirvienta de su mujer y mintió hasta 2 veces a los reyes diciendo que su mujer era su hermana. Perfecto era Abraham. David, hombre perfecto, que envía al marido de una mujer a la guerra para que se muriera porque la desea sexualmente viéndola desnuda. Varón perfecto. ¿Y Noé? ¿No era varón perfecto? Vámonos a capítulo 9, no lo leeremos, pero vete a capítulo 9. Te encontrarás a un Noé que lo primero que hizo al bajar del arca fue plantar viñedos y emborracharse. Noé no era varón perfecto. Es más, a consecuencia de esto, del pecado de la borrachera que pilló Noé, salió Canaán, una nación maldecida a raíz también de ese pecado por el que pasó Noé. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Digo esto porque a pesar de que vemos a Noé y vemos una persona ejemplar, Noé no era perfecto, Abraham no era perfecto, David no era perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque no te frustres si te equivocas. No te frustres si no salen las cosas como pretendías. No te frustres porque quizás te has equivocado. Todos nos equivocamos algún día. Yo el primero. Nos equivocamos, pero nos levantamos y lo volvemos a intentar. Nos equivocamos, pedimos perdón a Dios y lo volvemos a intentar. Y nos equivocamos y volvemos a pedir perdón a Dios y lo volvemos a intentar. Y si desobedecemos a Dios, pedimos perdón a Dios y lo volvemos a intentar. Pero tirar la toalla y pensar que Dios ya no me quiere utilizar porque me he equivocado sería un error gravísimo. Sería un error inmenso pensar que Dios no me puede utilizar porque me he equivocado. Pide perdón, arrepiéntete y vuélvelo a intentar. No pienses que por trazar su palabra, por ser obediente a Dios, tienes que ser el más ejemplar de todos, porque te vas a equivocar cada día. Y esa es la realidad. Vivimos en un mundo caído y la frustración va a estar llamando a la puerta cada día. La llama a mi puerta cada día. Cuando me pongo delante de este púlpito y digo, Señor, ¿soy yo la persona que tengo que estar aquí hablando? Seguramente no. Pero si el Señor te llama a obedecerle, pide perdón, vuelve a intentarlo y obedece de la forma más fiel que puedas. No hay mejor forma de ser obediente a Dios que no pensarte 2 veces si hacerlo o no hacerlo. No sabemos cuánto tardó Noé en ser obediente a Dios, no nos lo dice su palabra, pero sí que a raíz del texto podemos ver un versículo de distancia. Si podemos mandar la distancia de esa obediencia en versículos, solo hay un versículo de distancia, desde el momento en el que Dios le dice lo que tiene que hacer hasta el momento en el que el Señor que Noé dice, sí quiero obedecer a Dios. Un versículo de distancia. ¿Quieres obedecer a Dios? No te lo pienses 2 veces. A la segunda no lo harás. A la segunda no lo harás. Si Dios hoy te está llamando a algo, obedece a Dios. Tápate los oídos de lo que te diga el mundo y sigue a Cristo. Tápate los oídos de la invitación que te hace el mundo de cree en ti mismo, sé feliz, haz lo que tú quieras. Tápate los oídos de esta blasfemia, de esto tan absurdo y sigue a Cristo, y sigue a Cristo. Si Dios te está llamando a algo hoy, hazlo, punto y final. No te lo pienses, no lo reflexiones, si te lo reflexionas no lo haces. Quizás no lo vamos a obedecer a la primera y esa es la realidad. Pero ¿sabéis qué? Jonás
se lo tuvo que tragar un pez para ser obediente. Y rechazó a Dios por activa y por pasiva. Pero ahí siguió fiel y obedeció a Dios. No sabemos quizás cuánto vamos a tardar nosotros en obedecer a Dios, pero persiste, persiste y persiste, persiste y persiste. Inténtalo una y otra vez. Lucha con tus pensamientos, con tu corazón y con tu mente. Pero persiste en obedecer a Dios y permite que Dios haga una obra en ti. Concluimos con algo. Y es que quiero apartar toda gloria del hombre. Quizás a veces pensamos que somos mejores que nadie por hacer lo que hacemos y eso sería absurdo de pensar. Quizás podríamos pensar que Noé fue salvo porque se esforzó en hacer esa arca, pero no te equivoques. La arca la diseñó Dios. El diluvio lo diseñó Dios. La humanidad la diseñó Dios y la tierra la diseñó Dios. Los animales los diseñó Dios y la madera que utilizó Noé la diseñó Dios. Que Noé fuera salvo no fue absolutamente obra de Noé, fue pura y únicamente obra de Dios. Hermanos, si Dios está haciendo algo en tu vida, es toda la gloria de Dios, no te lleves ninguna gloria. No nos llevemos ninguna gloria ni ningún orgullo de lo que hagamos para Dios. Seamos obedientes en silencio, en obediencia, y que si alguna gloria nos tenemos que llevar, que nos la dé el Señor y solo el Señor. Así que aprendamos también a raíz de la historia de Noé a ser obedientes a lo que el Señor nos esté llamando, quizás en esta mañana, o quizás incluso desde hace tiempo en nuestras vidas. Dios y Padre, te damos gracias porque también en la historia de Noé vemos un ejemplo de alguien que quizás en lo grande, Señor, fue obediente, pero también aprendemos que en lo pequeño Él caminó junto a ti, Señor, y también, Señor, enseñó eso a sus hijos, a caminar, Señor, en tu palabra, Señor, en obediencia a lo que tú los has llamado, Padre. Y te pido que, a pesar de que a veces la frustración llama a nuestras puertas, Señor, cuando queremos ser obedientes y nos equivocamos, Señor, cuando quizás nos acostamos, Señor, en nuestras camas, Señor, y levantamos una oración a ti, Señor, de arrepentimiento por alguna cosa que hemos hecho mal en el día, Señor, por alguna lucha, Señor, que aún no hemos vencido, Padre. Te pido que tú no permitas que ese sentimiento, Señor, arrebate, Señor, nuestro deseo de servirte, Señor. Te pido, Padre, que tú animes, Señor, si hay algún hermano aquí que hoy ha tirado la toalla, Señor, porque cree que tú, Señor, quizás ya no lo amas porque se ha equivocado. Señor, qué mentira tan grande nos enseña Satanás, Señor. Sabemos, Señor, que porque lo dice tu palabra, Señor, que tú nos amas infinitamente, Señor, con un amor ágape, Señor. Un amor incondicional independientemente de lo que hagamos. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ese amor y a persistir, Señor, en la santidad, Señor, en la obra de perfección hasta el día que tú vengas, como así nos lo has prometido, Padre. Bendice tu palabra, Señor, bendice esta mañana, Señor, bendice cada una de nuestras vidas, Padre, y ayúdanos, Señor, a ser más santos, Señor, como tú eres santo, Padre. Pido estas cosas en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien.